Ok, la idea es hacer este corto tutorial para ver cómo podemos crear nuestras clases virtuales, agendarlas y hacer que nuestros estudiantes acudan a esta clase virtual. Algo importante, muy importante, es que no es, digamos que para hablar de las clases virtuales en Google es fundamental hablar de Google Calendar primero. Es decir, la manera en que Google Classroom crea las clases virtuales es a través de un agendamiento que se hace en Google Calendar y de allí pues se crea la videoconferencia que utiliza a su vez Google Meet. Si digamos que es más o menos el asunto sería así. Google Classroom es el sistema para crear las clases, ¿cierto? Google Calendar es el sistema de calendario de Google y Google Meet es el sistema de videoconferencia de Google. Y los tres están enlazados. Entonces, ¿cómo crea uno una videoconferencia o cómo agenda una videoconferencia en Google Calendar? Todavía no vamos a hablar de Google Classroom. Se hace de la siguiente manera. Uno selecciona la hora en la cual quiere realizar su videoconferencia y pone uno, bueno, vamos a llamar a esto videoconferencia. Fíjense que aquí por defecto a mí me está poniendo videoconferencia en este calendario que se llama clases. Hay muchos otros calendarios y esto es algo importante que vamos a ver ahora. Yo lo voy a dejar en clases, voy a darle más opciones y fíjense qué sucede. Me dice, sí, efectivamente vamos a agendar algo para el 17 de marzo de 12:32, etcétera. Y aparece este enlace que dice agregar videoconferencia. Si yo le digo Hangouts Meet, él crea este enlace. Y este enlace es el que le va a llegar a mis invitados acá, cuando yo agregue mis invitados, eh, para que ellos puedan unirse. Incluso cuando yo lo agende va a quedar así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crearlo así, simplemente, y le decimos guardar. Claro, yo puedo invitar a alguien acá. Por ahora no lo voy a hacer. Si yo le doy guardar, me aparece el enlace a la videoconferencia. Este mismo enlace o esta misma, digamos, invitación le va a llegar a cada una de las personas que yo haya invitado. No invité a nadie porque no quiero generar invitaciones falsas ahora con mis colegas. Pero fíjense qué pasa. Aparece esto, unirse a Hangouts Meet. Simplemente con que yo le dé clic acá, me está llevando al sistema de meeting, donde yo puedo unirme a la llamada en el momento específico y iniciar mi proceso de videoconferencia acá. De nuevo, esto se hace a través de Google Calendar. Después, tal vez en un siguiente video, veremos cómo hacer una videoconferencia por Google Meet y cómo trabajarla. Pero algo que es muy importante, quiero que noten es lo siguiente. Voy a volver a la videoconferencia y voy a hacer como si voy a borrar esto, simplemente voy a borrarla. Fíjense que voy a crear mi videoconferencia de nuevo, voy a llamarla videoconferencia otra vez y voy a ir a más opciones como hicimos ahora. De nuevo, aquí me aparece agregar videoconferencia. Pero hay algo muy importante que me he fijado que le sucede a Google Classroom. Y es que cuando uno crea las clases en Google Classroom, él por defecto unas, eh, perdónenme, crea unos, mm, a ver, voy a eliminar aquí, crea unos calendarios. Fíjense que yo tengo el calendario que se llama Bioinformática para Ciencias Ómicas y el calendario que se llama Biología de Sistemas del Metabolismo. Estos calendarios yo no los creé, los creó
Google Classroom cuando creé cada una de estas clases. Lo más lógico sería que yo hiciera lo siguiente, que yo fuera a bioinformática para ciencias ómicas, trabajo en clase y aquí accediera al calendario de Google, que es lo mismo que entrar directamente a Google Calendar, exactamente lo mismo. Y yo creara mi clase. Pero lo más lógico sería que yo dijera, no, pues esto no tiene que ir en mi calendario de clases, sino que fuera en mi calendario de bioinformática para ciencias ómicas, ¿cierto? Y yo pusiera videoconferencia y le diera guardar, ¿cierto? O le diera editar. Pero fíjense qué sucede. Cuando yo selecciono el calendario de bioinformática para ciencias ómicas, no me aparece la opción de Google Meeting. Sí me aparece cuando selecciono otro calendario como clases, agregar videoconferencia. De nuevo, si yo selecciono cualquiera de estos, biología de sistemas del metabolismo, no aparece la opción de agregar videoconferencia. Aquí tampoco aparece la opción de agregar videoconferencia, pero aquí sí. ¿Por qué? Mi teoría es la siguiente. Cuando uno crea sus propios calendarios en Google Calendar, ellos son creados con una particularidad. Fíjense en esto. Dice propietario Andrés Mauricio Pinzón Velasco y la organización es la Universidad Nacional. Pero cuando yo selecciono este de bioinformática para ciencias ómicas que se creó automáticamente, solamente me aparece Organización Universidad Nacional. No aparezco yo como propietario. Creo que esa es la razón por la cual él no habilita la opción de videoconferencia acá. Lo cual es un poco confuso, digámoslo. Mi consejo para poder crear las videoconferencias de manera muy fácil es la siguiente. Sé que han pasado 7 minutos explicando un problema que podría haber obviado, pero creo que es importante que ustedes sepan por qué razón lo voy a hacer de otra manera. Voy a cancelar esto. Acá voy a borrar esta videoconferencia y vamos a ver cómo podríamos hacer nuestro agendamiento sin utilizar Google Calendar porque nos enloquecemos. Perdón, sin utilizar Google Classroom porque no aparece la videoconferencia, etc. Entonces, ¿cuál es la manera más fácil? Mi consejo es que, bueno, esto para todo, es que vayamos a el CIA, yo lo tengo por acá, es del Info, y siempre tengamos a mano la lista de alumnos. Es decir, si ustedes ya tienen la lista de correos de alumnos en una hoja de cálculo, muy bien. Lo que vamos a hacer es eso, crear la lista. Entonces vamos a docentes, portal académico, aquí aparecen las listas de clase y calificaciones, aquí está mis credenciales, iniciar sesión. Entonces, de nuevo, lo que quiero hacer en este momento es simplemente copiar mi lista de alumnos de correos electrónicos para realizar la invitación. Digamos que esto no es parte del proceso de Google Classroom. Entonces yo voy a mi lista de clase. Periodo académico es 2021S. Listo, listas de clase, la asignatura, biología de sistemas del metabolismo. Grupo 1. No, vamos a ver con bioinformática para ciencias ómicas. Grupo 1, clase teórica. Acá. Mostrar. Listo. Aquí básicamente lo que tenemos es, de nuevo, todos los alumnos, bueno, ustedes ya, esto sí, ustedes lo sabrán mucho más que yo. Básicamente lo que va a hacer es escoger
seleccionar todos más fácil aún, vamos a exportar a Excel, ¿cierto? Entonces esto es la lista de alumnos, ómicas. Vamos a crear una carpeta aquí que se llame ómicas, ¿cierto? Iremos guardar. ¿Qué pasa? Ahora tenemos nuestra lista de alumnos. Digamos que este es un proceso que es bastante sencillo, pero es importante, digamos, verlo para ver cómo funciona. Por aquí debe estar abriéndose en este momento Excel. Esperemos un segundo. Ok, ya se abrió Excel. Y entonces, yo que tengo acá, pues la sección de alumnos. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente copiar los correos, ¿cierto? Control C o clic izquierdo y copiar. Y entonces ahora sí me voy a ir aquí a mis calendarios y voy a crear la clase. Entonces voy a crear voy a agendar una cita por videoconferencia. Esta clase es el jueves de 9 a 11. Bueno, seleccioné 8:30, ya la arreglamos. Entonces esto es clase virtual. Fíjense que dejé las clases, vamos aquí donde dice más opciones. Bueno, estoy en casa, hay un perrito atrás ladrando, disculpen. Clase virtual. Aquí aparece agregar videoconferencia. Fíjense de nuevo, si yo escojo cualquiera de estas, no me aparece agregar videoconferencia, lo cual no quiero. Ustedes deberían buscar dentro de sus calendarios cuál les da esa opción. Por defecto debería tenerlo. Y de nuevo voy a ponerle agregar videoconferencia, Hangouts, Meet, y él crea esta opción. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a, voy a generar ahora las invitaciones. Bien, entonces aquí voy a agregar los invitados que acabo de copiar. Entonces aquí ponemos pegar y se agregan todos estos alumnos, perdón, estudiantes que acabo de copiar de la hoja de cálculo, perdón. ¿Listo? Dice Hangouts Meet, unirse a la reunión. Bueno, yo voy a modificar aquí porque en realidad es de 9 a 11, no de 8:30 a 11:30, de 9 a 11. Y tenemos, eso es básicamente nuestra notificación, nuestra invitación a esta clase virtual. Podemos escribir algo aquí si queremos. Estimados estudiantes, esta es nuestra cita virtual para la clase del próximo jueves. ¿Qué pasa? Cuando yo le dé guardar, él lo que va a hacer es que va inmediatamente a guardar esta clase virtual y enviar las invitaciones a los estudiantes. Ok, entonces vamos a darle aquí en guardar. Fíjense que inmediatamente aparece la lista de invitados a los cuales les va a llegar esta invitación con esta dirección que dice unirse a la reunión de Hangouts Meet. Yo les digo, sí, por favor, envíele la dirección o la invitación. Ahora, en esta clase virtual que acabo de crear, fíjense que aparece este enlace de cómo unirse a Hangouts Meet. Esto le llega a todos los alumnos o a a los estudiantes o cualquier persona que yo haya invitado y ellos al dar clic aquí van a ser redirigidos a la dirección específica en Meeting. Así, cuando le digamos unirse ahora, todos van a hacer lo mismo y ya vamos a poder iniciar nuestra clase virtual. ¿Cómo es la clase virtual, etcétera? Bueno, digamos que puede ser un siguiente video.
Espero que esto haya sido de utilidad. Perdón por la extensión del video, pero para hacer un súper resumen, de nuevo, eh, las videoconferencias por Google Meeting no son una propiedad de Classroom, son una propiedad, si lo queremos ver así, de Google Calendar. Entonces, la manera en que nosotros agendamos clases en Google Classroom podría ser a través de la sección de trabajo en clase, calendario de Google, o podríamos ir directamente a la sección de Gmail, de calendario en nuestro Gmail o como sea. La cuestión es estar en el calendario de Google. Entonces, digamos que eso es uno de los mensajes importantes. El segundo mensaje importante es que por alguna razón que creemos es que Google Classroom crea automáticamente cuando crea los cursos, automáticamente crea un calendario para el curso. Esos cursos vienen sin la posibilidad de crear el meeting, la videoconferencia. Al parecer, porque el propietario es la Universidad Nacional y no el correo electrónico del docente. Entonces lo mejor es crear directamente, agendar la clase aquí y a través del CIA copiar los correos electrónicos, generar las invitaciones y escoger un calendario que sí nos permita generar el meeting o la videoconferencia. Bueno, espero que esto haya sido de utilidad. Muchísimas gracias por su tiempo.